Bienvenidos. Estamos de nuevo juntos estudiando el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 7 y continuaremos donde lo dejamos en nuestra sesión anterior, que era a la mitad de este pasaje, concretamente a partir del versículo 14. Nuestro tema hoy tiene que ver con lo que contamina al hombre. Y ya sin más preámbulo vamos a leer directamente el texto bíblico que nos va a servir de base para los comentarios que luego vamos a tener. Dice entonces así, Marcos capítulo 7, el versículo 14 hasta el 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, en nuestra sesión anterior vimos el pasaje que dio origen, pues a que el Señor enseñara dos cosas realmente muy importantes. Como recordarán, todo surgió a raíz de una acusación que hicieron los escribas y los fariseos que habían venido desde Jerusalén, se habían desplazado hasta Galilea a fin de interrumpir, de obstaculizar el ministerio del Señor Jesucristo. Y lo único que lograron observar y pusieron el grito en el cielo fue que los discípulos del Señor estaban comiendo pan con las manos no lavadas. Y esto para ellos era algo, ya dijimos, muy grave, muy importante. Pero el Señor Jesucristo, como siempre, usaba cada cuestión de estas para enseñar principios fundamentales del reino de Dios. Y una cosa tan simple que nosotros pasaríamos casi inadvertida, como unos líderes religiosos quejándose porque ven a unas personas comiendo pan con las manos sin lavar, nosotros tal vez no le daríamos mucha importancia. Y el Señor encuentra aquí una ocasión de oro para enseñar dos principios espirituales de una importancia enorme. El primero ya lo vimos. La cuestión de fondo era que los fariseos y los escribas daban tanta o más importancia a su tradición que a la palabra de Dios. Es decir, colocaban por encima sus tradiciones humanas, cosas de hombres, y rebajaban el valor de la palabra de Dios, de la palabra inspirada de Dios. Y el Señor Jesucristo colocó cada cosa en su lugar. Ya no voy a volverme a entretener en esto. Tuvimos una sesión realmente muy larga para tratar este tema y no es ahora momento de volver otra vez allí. Pero lo dejó claro. Para el Señor la única fuente de autoridad estaba en la palabra de Dios inspirada. Ahora va a tratar otro segundo tema y no menos importante. Y tiene que ver con la verdadera naturaleza de la contaminación espiritual y cómo se puede conseguir la purificación, o cuál sería el camino para pensar en la purificación. Según los judíos, pues nuevamente ellos tenían una postura muy diferente de la que ahora va a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían que la contaminación actuaba desde fuera hacia adentro, mientras que el Señor va a decir todo lo contrario, que la contaminación viene de dentro y surge hacia afuera. Por otro lado, además, en relación a esto, los judíos afirmaban que la contaminación real era la contaminación física,
mientras que Jesús decía que la verdadera contaminación no era la física, no era la externa, sino la interna, la moral, la contaminación moral y espiritual. Así que vemos dos posturas radicalmente opuestas. Por eso los judíos estaban tan escandalizados porque aquellos discípulos estaban comiendo pan con las manos sin lavar. Ya digo, contaminación externa, la contaminación viene desde afuera y lo que importa es lo de fuera, la contaminación física. Y ahora ya iremos viendo a lo largo de este pasaje la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la dirección contraria. Las cosas problemáticas vienen desde dentro, de nuestro corazón. Bueno, pues el Señor comienza llamando la atención de todos ellos. Primero dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Evidentemente, la forma en la que el Señor estaba introduciendo su enseñanza, pues ya podemos percibir la seriedad, la importancia de lo que estaba a punto de decir. Él no quería simplemente que le escucharan. Fíjense lo que dice, oídme todos y entended. Claro, el primer paso para que le entendieran era que le oyeran. Tenían que prestar atención, oírle de tal forma que lograran entender lo que les estaba diciendo. Era como sacudirles de antemano para agitarlos un poco para que estuvieran despiertos y se dieran cuenta de que a continuación venía una verdad muy importante. Y el Señor les llamó la atención a ellos y seguramente, bueno, lo sigue haciendo también con nosotros, porque ¿cuántas veces las cosas que el Señor va a enseñar aquí en este pasaje son cosas que todavía en nuestra sociedad, 2000 años después, todavía no han quedado claras? Y es algo que está arraigado, estos principios del judaísmo siguen arraigados en el corazón de muchos hombres, que siguen pensando que la verdadera pureza espiritual tiene que ver con las cosas externas. ¿Cuántas religiones siguen teniendo innumerables ritos de lavamientos para alcanzar la pureza? O una lista de alimentos prohibidos porque piensan que no comiendo determinadas cosas van a ser más puros. Incluso a veces dentro del mismo campo cristiano pueden ocurrir estas cosas. En algunos tipos de iglesia hay prohibiciones también en cuanto a los alimentos. Pero todo esto, pues evidentemente el Señor Jesucristo era lo que quería que entendieran, que oyeran con atención, que no ese es el camino para conseguir la purificación espiritual. Entonces el Señor rápidamente ya entra en materia y expresa su principio. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay lugar a dudas. Lo que viene a decir es que ningún alimento puede contaminar al hombre moral o espiritualmente. Coma lo que coma, no se puede contaminar. Porque la contaminación viene desde afuera, no es la física, no es la del cuerpo. Ahora, esto tal vez conviene hacer alguna aclaración, porque aunque el principio está muy claro, siempre hay personas que lo malinterpretan y lo usan para justificar otras cosas que son malas. Por ejemplo, algunos han llegado a decir que no hay nada malo en lo que se hace con el cuerpo, porque lo que se hace con el cuerpo, dicen, no puede afectar al espíritu. Y Pablo tuvo que luchar seriamente con este asunto en 1 Corintios, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 20. Allí los corintios, muy influidos por distintas filosofías que estaban entrando en las iglesias, pues les estaban llevando a considerar que podían hacer con el cuerpo lo que quisieran, porque eso no iba a afectar a su vida espiritual. Así que estaban empezando a pasar de la libertad que tenían para comer cualquier alimento, porque eso no iba a afectar a su santidad, porque por este principio que vemos aquí, que lo que entra en el cuerpo no contamina al hombre, hablando del alimento, pues pasaron de los alimentos, pasaron a las prácticas sexuales fuera del marco del matrimonio, es decir, las prácticas sexuales prohibidas. Ellos venían a decir que, bueno, pues lo que yo hago con el cuerpo no afecta a mi vida espiritual. Y sacaban la interpretación pues de aquí, de lo que el Señor Jesucristo dijo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero ¿realmente quería decir el Señor Jesucristo esto?
no importa en absoluto lo que hacemos con el cuerpo. Esta es una cuestión que hay que plantearse en este punto, porque a mí me parece que la cosa estaba clara, pero siempre hay personas que retuercen las cosas para salirse, para justificar sus propias conductas pecaminosas. Ahora, lo que nosotros observamos aquí es que realmente el Señor Jesucristo en este pasaje no está hablando de relaciones sexuales, sino que está hablando de comida, y está hablando de comida, de comer con las manos sin lavarse, contaminadas ceremonialmente. No está hablando, ya digo, de relaciones sexuales. Y por otro lado, el Señor Jesucristo, bueno, pues afirmó efectivamente que es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Y entonces, fíjense que de las cosas que salen del corazón, el Señor Jesucristo hizo una lista bastante larga, y dos de esas cosas dice que son los adulterios y las fornicaciones, es decir, pecados de carácter sexual, adulterio y fornicaciones, relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, en el caso del adulterio, o relaciones sexuales antes del matrimonio, pues son pecaminosas. Entonces, desde este punto de vista, pues efectivamente las relaciones sexuales con alguien que no es nuestro cónyuge, pues son pecaminosas. Y porque salen de dentro del corazón. Aquí está dentro de la lista de cosas malas que salen del corazón. El cuerpo es simplemente el cauce por el que ese pecado se lleva a cabo. Y esto habría que aplicarlo a otro sinfín de cosas seguramente. Porque, bueno, pues no es tanto lo que hacemos con el cuerpo, sino lo que surge de nuestra mente. Pero el cuerpo se presta, es nuestro vehículo, nuestro cauce, el instrumento, el medio por el que hacemos el pecado. Pero, ya digo, el Señor Jesucristo incidió en que eso sale de dentro, y ahí está el verdadero problema. Claro, el cuerpo también está siendo mal usado cuando se hacen este tipo de cosas, porque el cuerpo que ha sido creado por Dios para santificar a Dios, si se utiliza mal, pues evidentemente eso también es malo y es pecaminoso. Como por ejemplo destruir el cuerpo por las drogas o por sustancias tóxicas que lo perjudican del tipo que sea. Pues claro que es malo. Pero es que el Señor Jesucristo no está hablando realmente de este asunto, aunque ya digo, el principio serviría igualmente, porque todos esos otros pecados surgen de dentro del corazón. El cuerpo es el cauce, sí, pero se está usando mal el cuerpo, porque el cuerpo es para glorificar al Señor, como el mismo apóstol Pablo explicó también. Así que esto era lo que él estaba explicando, pero siempre, ya digo, hay personas que o no lo entienden o lo tuercen. A ellos, a los discípulos, les estaba costando, y el Señor lo notó, dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Bueno, el pasaje otra vez más vuelve a subrayar la incomprensión de los discípulos. Les estaba costando mucho entender lo que el Señor estaba diciendo. Y en cierto sentido aquí el Señor parece un tanto contrariado por la falta de comprensión. Él estaba esperando que ya a estas alturas ellos tendrían que haber solucionado esto y estar entendiendo perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Es algo así como si estuviera diciendo, bueno, yo puedo entender que los escribas y los fariseos no comprendan mi enseñanza, que les extrañe mi enseñanza, pero vosotros que habéis estado conmigo ya durante tanto tiempo, todavía seguís así. Esto es inexcusable. Esta sería un poco la idea, ¿no? Porque el Señor tiene paciencia con nosotros y nos enseña, claro que nos enseña, pero también algunas veces manifiesta cierto dolor y cierta queja. Ya tendríamos que estar más adelante en la vida espiritual. Y hay veces que en la Biblia, recuerdo ahora en Corintios, les dice, os tuve que dar a beber leche porque aún sois carnales, sois inmaduros, pues estáis todo el santo día peleándoos unos con otros. Ya tendríais que ser maduros, pero os tengo que dar leche todavía. Y el autor a los Hebreos vuelve al mismo tema hablando de esto, ¿no? Ya tendríais que tener los sentidos desarrollados para no estar todavía bebiendo la leche materna, sino que pudierais ya avanzar y comer un alimento sólido más, en fin, más acorde con vuestra edad espiritual.
¿Cuántas veces nos quejamos, nos lamentamos también sobre nuestra propia vida? Que vamos creciendo tan lentamente. Pasan los años y a veces es tan poco el crecimiento espiritual. Y también los pastores en las iglesias, pues muchas veces también nos lamentamos y decimos, tal creyente, tal otro, que llevan tantos años en la iglesia y que tenemos que estar cuidando de ellos como si fueran niños recién nacidos, cuando ya tendrían que estar liderando a otros y ocupándose de personas que están viniendo nuevas y aprendiendo ahora por primera vez. Y es triste. Bueno, el Señor se lamentaba también con sus discípulos. Pongamos atención a esto y escuchemos lo que el Señor nos quiere decir y aprendámoslo. Pongamos atención y seamos diligentes en aprender lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, en este caso concreto, tal vez podemos entender un poco las dificultades de estos discípulos. No olvidemos que ellos, como judíos, habían sido educados en las enseñanzas del Antiguo Testamento y siempre habían considerado que había, bueno, porque la ley lo decía, que había una división entre los alimentos. Alimentos que eran impuros y que les contaminarían ceremonialmente si los comían, y bueno, pues alimentos que estaban limpios y que se podían comer. Bueno, pues esto, que hay un capítulo entero en Levítico hablando, y en otros lugares, hablando tanto de animales, de animales terrestres, mamíferos, aves, reptiles, insectos, cuáles se podían comer y cuáles no, todo muy detallado. Pues los apóstoles, como buenos judíos, habían sido educados en eso y nunca en la vida habrían comido, por ejemplo, cerdo. Seguro que nunca habían comido cerdo. Y ahora esto que dice el Señor puede que les confrontara un poco con esa educación que habían recibido durante tantos años. ¿Cómo debían de entender esto? ¿Se trataba de una nueva enseñanza del Señor que contradecía lo que había enseñado el Antiguo Testamento? Bueno, no es algo propio del Señor Jesucristo. Él no contradecía nunca lo que el Antiguo Testamento decía. Él lo que hacía era confirmar lo que el Antiguo Testamento había explicado y mostrar el verdadero sentido, la verdadera dimensión de lo que el Antiguo Testamento quería decir, que muchas veces era ignorado y no era tenido en cuenta. Así que, en este sentido, el Señor Jesucristo no estaba cambiando la ley del Antiguo Testamento, al menos en este momento, en cierto sentido. Luego hablaremos un poco más de esto. Porque no nos debemos de olvidar que todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento pues tenían como finalidad enseñar por medio de cosas externas principios espirituales internos. Por ejemplo, pues el no comer animales inmundos, los lavamientos, tenían como finalidad, especialmente el tema de los lavamientos, tenía el fin de que el hombre pensara en la necesidad de limpiarse, pero no de limpiarse exteriormente, sino limpiarse interiormente. Lo externo debería de llevar al hombre a pensar en lo interno, en lo espiritual. Y es aquí donde los judíos tantas y tantas veces se habían perdido, porque se conformaban con lavarse las manos de esa forma que expliqué en la sesión anterior, y ya con eso estaban conformes. Y no pensaban en que tenían que limpiar también lo interior. Toda esa cosa externa, esa religiosidad externa, y al mismo tiempo, bueno, en otros pasajes de los evangelios, estoy pensando ahora en Juan, no sé si es en el capítulo 8, creo que sí, ya la tensión entre el Señor y aquellos religiosos llega a un tono, está la cosa muy, muy caliente, y los discípulos, los enemigos del Señor, los escribas, los fariseos le atacan una y otra vez por todos los francos, y intentándole poner en entredicho que diga algo para poderle acusar, y no creían en él. Y el Señor, con toda la paciencia, explicándoles, hablando de principios espirituales tan claros y que ellos deberían de entender. Y ellos, y al final el Señor les dice, porque ellos presumían, somos hijos de Abraham, y eso ya, el ser externamente del linaje de Abraham ya solucionaba todo el problema para ellos. Y el Señor les dice, si fuerais hijos de Abraham, no buscaríais matarme, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo ha sido mentiroso y homicida desde el principio, y vosotros las obras de vuestro padre, esas son las que hacéis.
Ellos tan preocupados por lo externo. Bueno, somos hijos de Abraham, ya estamos a salvo. Guardamos ceremonialmente todas las cosas, ya no pasa nada. Y sin embargo, dentro de su corazón estaban albergando sentimientos homicidas contra el Señor Jesucristo. Mintiendo además, hipócritamente. Bueno, pues se conformaban con lo externo. Bueno, pues aquí el Señor lo que viene a mostrar es, como en muchas otras ocasiones, recuerden si no el Sermón del Monte, pues el Señor les lleva a ver el verdadero significado de lo que implicaba los lavamientos del Antiguo Testamento. Eran una forma de enseñar muy elemental, desde luego que sí, porque la Escritura va progresando en el grado de dificultad, de complejidad en cuanto a la revelación, pues va progresando. Es verdad, en el Antiguo Testamento las cosas se enseñan de una forma muy gráfica, muy concreta. Luego en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia, se desarrolla, es más compleja, ya son conceptos abstractos. Esto es lo que haríamos también en el colegio, ¿no es cierto?, con los niños. Pues primero hablaríamos de conceptos concretos, hablaríamos al niño de su papá y de su mamá, pero un poquito más adelante le hablaríamos de un concepto abstracto, como el concepto de familia o estas otras cosas, ¿no? Bueno, pues así Dios estaba trabajando también con el pueblo. Aquellas cosas eran muy gráficas, lo de lavarse era muy externo, muy evidente, pero no debían de perder de vista el mandamiento que iba asociado a todo ello. Santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Eso está allí mismo en Levítico, pero ellos se quedaban con la limpieza y con la lista de animales que no se podían comer y se olvidaban de lo que Dios verdaderamente perseguía con todo ello, que era la santidad de su corazón. Sed santos como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Eso lo habían olvidado. Así que el Señor no es que está en principio cambiando nada aquí, está simplemente sacando a la luz el verdadero sentido de aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento. Eso por un lado. Y por otro lado, era importante también que tuvieran claro lo que dijo el Señor, que no se contaminaban por comer cerdo. Eso no era el asunto por el que ellos se contaminaban realmente. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era la verdadera causa de la contaminación? Pues la verdadera causa de la contaminación era desobedecer el mandamiento de Dios que prohibía comer cerdo. Noten la diferencia. Lo digo porque algunos piensan, dicen, bueno, es que el comer cerdo en el Antiguo Testamento era malo porque el cerdo era un animal que tendría tantas enfermedades o lo que fuera. No tiene nada que ver con eso. Era malo porque Dios lo había prohibido. Entonces todo lo que Dios prohíba es una ley que incumplirla implica pecar. Es como en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Es que aquel árbol del que iban a comer era malo, estaba envenenado. No tenía nada de eso. Era el hecho de desobedecer a Dios lo que implicaba pecado. Por eso se puede comer cerdo, que no le va a pasar nada, claro que no. El cerdo no contamina, contamina desobedecer la prohibición de Dios de comer cerdo. Esto es la cuestión fundamental. Por eso en el momento que Dios, más adelante, pues permitió comer cerdo, es decir, anuló esa prohibición, pues ya se podía comer cerdo, porque el cerdo en sí no era malo. Lo que lo hacía malo era desobedecer, lo que consistía el pecado era en desobedecer la palabra de Dios expresada en ese mandamiento. Bueno, y ahora lo que vemos es que el Señor sigue explicando. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre. Y este principio es importantísimo, importantísimo. Tan importante es que diferencia al verdadero cristianismo de todas las demás religiones. Es verdad, no he exagerado, es así. Es la clave para entender las grandes diferencias. No solamente entre el cristianismo y el judaísmo, sino entre el cristianismo y las demás religiones, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad en las religiones, en el judaísmo especialmente, pero en todas las religiones de ese tipo, pues las personas consideran que ellos son buenos, que la persona religiosa es buena, esencialmente es buena, que su problema le viene de fuera. El peligro está fuera,
El peligro de ser contaminados espiritualmente viene siempre de algo externo. No se considera que el corazón del hombre realmente sea pecaminoso, sea un pozo inmundo de suciedad. No, 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 y mucho menos los judíos. Ellos, además de ser hijos de Abraham, con eso ya tenían resuelto prácticamente todo, pues no veían nada malo dentro de sí mismos. Sus pensamientos y sus acciones no les podían contaminar a los ojos de Dios. Lo único que les podía contaminar era lo de fuera. Así que esta afirmación que hace aquí el Señor Jesucristo, que lo que sale del hombre contamina al hombre, esto no gusta a la gente, porque siempre el hombre religioso y el hombre en general intenta justificar sus propios pecados atribuyéndolos a la maldad de otros hombres, a otros malos ejemplos, a las malas compañías, a las injusticias sociales, a la influencia de personas que no les hacen bien, pero no se dan cuenta que se olvidan de que cada hombre, cada mujer llevamos dentro de nosotros mismos el manantial del que surge la maldad. Es verdad, el mundo y Satanás nos incentivan al pecado, pero lo consiguen porque ya hay pecado dentro de nosotros mismos que incentivar. Por eso pecamos y nos dejamos arrastrar por la tentación, porque nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, ya somos malos. Así que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que todos los hombres, sin distinción, pues en todos nosotros se encuentra ese germen, esa semilla del pecado. Todos estos pecados que vemos aquí, que es una lista larga. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esas y cosas semejantes a estas, como añadiría Pablo cuando habla de las obras de la carne en Gálatas. Pues esto está dentro del corazón de todos nosotros. Alguien dirá, no, yo no soy así. ¿Pero qué cosas está diciendo usted, señor predicador? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Y yo estoy de acuerdo con el Señor, que realmente esto está dentro del corazón de todas las personas. Está dentro de mi corazón indudablemente. Oiga, pero mire lo que dice aquí. Adulterios, fornicaciones, homicidios. Hombre, yo no he matado a nadie. Y yo nunca se me pasaría por la mente matar a alguien. Bueno, pues quizás no ha llegado el momento, pero y quizás uno no llegue tan lejos, pues por otras razones, no porque el pecado no esté dentro de nosotros, sino por otras razones. Tal vez tenemos miedo a las consecuencias. Es que si hago esto y me pillan, mira la que me va a caer. A los comentarios, la opinión pública, la presión de la sociedad, el deseo de parecer buenas personas. Bueno, puede que muchos de estos factores, sobre todo el castigo es lo que más convence al ser humano pecador para no pecar. Pero ese tipo de cosas, pues puede que nos contengan, impidan que desarrollemos todo lo que llevamos dentro. Pero la raíz del pecado ya está dentro de nosotros mismos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención aquellas personas en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazi. Estoy pensando en la policía, en las SS, en aquella guardia, aquella policía de Hitler que se encargaba de las torturas y de hacer tantas cosas en los campos de concentración y en los centros de interrogatorio, todo eso. Y hay personas allí, usted ve la biografía de muchas de esas personas, una educación intachable, incluso personas que tenían afición y sensibilidad artística, algunos eran músicos, había médicos, había personas bastante sensibles y sin embargo cometían los crímenes más atroces. Me llama la atención mujeres que también las había en los campos de concentración, que una vez que acababan su trabajo en el campo de concentración, se iban a su casa y eran las madres más tiernas que usted puede imaginar con sus bebés y con sus niños y dentro de su familia. Y en los campos de concentración eran auténticas bestias, crueles,
muchas veces hasta más crueles que los propios hombres, terribles, terribles, auténticos demonios. Y eran personas que, bueno, pues llegaron a todo eso. Y eran personas normales, de familias normales como usted y como yo. ¿Y cómo pudieron llegar a todo eso? Bueno, pues porque se presentó la posibilidad de ascender y poco a poco se fueron endureciendo, vieron que además nadie les recriminaba por hacer esas barbaridades y se sentían superiores a otros y manifestaban el odio que llevaban dentro. No es que se lo contagiaron desde fuera, es que lo llevaban dentro. Y sí, fuera encontraron la situación propicia para desarrollar toda su maldad. Pero estaba dentro ya. Y uno dice, ¿cómo puede estar eso en el corazón humano? Y eran personas, léanse ustedes, bueno, tampoco es para tanto, porque son biografías realmente muy horribles, ¿no? Pero si ustedes han tenido ocasión de leer alguna cosa sobre esto, es asombroso. Y yo miro a mi propio corazón y me asusto muchas veces. Digo, ¿pero cómo puedo ser así? Porque por menos de nada yo veo esos pensamientos en mí si no tengo cuidado. Porque la maldad está en mi corazón. Si no voy más allá, pues es porque tengo el Espíritu Santo que Dios me ha dado y me libra de esas cosas y crea en mí otros pensamientos diferentes. Pero yo como hombre natural, como hombre caído, claro que esas cosas están ahí. Pues por supuesto, avaricias, maldades, engaño, lascivias, envidia. Claro que está todo eso ahí. Está en el corazón de todos los seres humanos. El problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos una imagen de nosotros mismos que está muy lejos de la realidad. Pero la realidad es la que indica el Señor Jesucristo y la describe aquí bien claramente. No es lo de fuera lo que nos contamina, es lo de dentro. Hombre, lo de fuera, si hay un caldo de cultivo apropiado, claro que abre las puertas para que lo que llevamos dentro salga más rápidamente y sin vergüenza, sin maquillar, en su estado natural. Y si las condiciones fuera pues nos impiden esto, porque hay castigos, porque hay sanciones, pues nos privamos, nos coartamos un poco. Pero si no, pues no tenemos problemas. Y entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo estaba apuntando aquí en este pasaje. Entonces, es importante aclarar esto, que la maldad surge de dentro, porque si no, cuando hacemos la pregunta tan importante, esa pregunta que en algún momento todos deberíamos hacernos, ¿cómo puede el hombre llegar a tener una relación correcta con Dios? ¿Cómo podemos ser limpiados de nuestra maldad? Pues el religioso piensa que como la maldad no la tiene dentro, que está fuera, pues no va a buscar nunca el camino correcto. Nunca va a pensar que esa limpieza interior la tiene que realizar Dios por medio de su Espíritu Santo, por una obra de regeneración. Pensará que haciendo ciertos ritos religiosos que le aíslen de esos entornos peligrosos o pecaminosos, pues que ya va a estar bien. Pero nunca va a fijar su atención en que el problema está dentro. Que lo que nos impide llegar a tener una relación correcta con Dios es lo que tenemos dentro. Por lo tanto, pues ellos, los religiosos, seguirán intentando hacer obras de este tipo, como estos judíos, que se lavaban las manos, que no comían determinados alimentos. Pero ¿cómo puede eso cambiar el corazón del ser humano? Es absurdo, no tiene lógica. El que yo me lave las manos no va a cambiar mi corazón. El que yo no coma cerdo no me va a hacer más puro espiritualmente, ni muchísimo menos. Así que esto no funciona así y lo debían de entender. El hombre no se puede salvar tampoco por sus propias obras, porque esas obras surgen de un corazón que está manchado, que es un corazón pecaminoso. No nos podemos salvar por buenas obras. Pero ya digo, el hombre religioso cree que el problema no está dentro y entonces aún ve esperanzas de hacer cosas por sí mismo que le puedan ayudar a la salvación. Cuando ya a priori está descalificado porque tenemos un corazón pecador. La única posibilidad, como estoy diciendo, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes al rey David. Escribió un salmo, el Salmo 51. Lo escribió en un momento muy amargo de su vida, cuando él había pecado con Betsabé, una mujer casada, la mujer de Urías Eteo. Y este hombre, después de haber pecado, por algún tiempo ocultó su pecado, con cierto éxito.
pero a Dios no se le esconde nada. Y Dios mandó al profeta Natán para que le reprendiera. Y era un rey, bueno, en aquel tiempo los reyes hacían lo que les daba la gana y nadie se atrevía a decirles ni pío. Pero David era un hombre de Dios y lo había hecho muy mal, se había comportado como los reyes mundanos. Pero cuando el profeta fue a reprenderle, en lugar de actuar como habría actuado un rey de aquel tiempo con un poder totalitario, pues él reacciona y se da cuenta, por fin se da cuenta de la gravedad de su pecado. Y no solo de lo que ha hecho, sino de dónde ha salido su pecado, que su pecado ha salido de dentro de su corazón. Y entonces el ruego que David hace no solamente es un ruego para que Dios perdone su maldad, sino también, fíjense lo que dice el Salmo 51:10, crea en mí, le dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En realidad, esto es la verdadera oración de un auténtico creyente, que se asusta ante la maldad de su propio corazón y dice, Señor, yo no lo puedo cambiar por mí mismo. Crea en mí, oh Dios, lo tienes que hacer tú. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero los judíos estaban en otra órbita, estaban pensando, pues, como muchos religiosos, estaban acostumbrados a pensar que el peligro de la contaminación espiritual radicaba fuera y corrían más grave peligro cuando entraban en contacto con otras cosas externas. Y se habían olvidado de lo que David al final tenía tan claro y expresaba de esta forma con la que nos sentimos tan identificados. La maldad estaba en sus propios corazones, en nuestros propios corazones. Nadie se puede convertir a Dios si primero no entiende que es pecador a ese nivel. Mientras creamos que somos buenas personas, pues estamos desenfocando el asunto, estamos haciendo un diagnóstico errado de nuestra situación espiritual y nunca encontraremos la solución auténtica. Todo parte del hecho de reconocer que el pecado mora en nosotros. Ahora, finalmente el Señor, ya no es el Señor, sino Marcos saca la conclusión y dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ya digo que esto no lo dijo el Señor Jesucristo, esto es la conclusión que saca Marcos, y probablemente no Marcos, sino Pedro, que es quien está facilitando el material para su evangelio a Marcos. Y Pedro es el que sacó esta conclusión. Al final, meditando en todo ello, dice, bueno, lo que se desprende de todo esto es que el Señor está haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí sí que ha empezado a haber un cambio. Aquí sí que el Señor estaba cambiando algo en relación con el Antiguo Testamento. Pero no lo iba a hacer Él en este momento. Iba a ocurrir más adelante, pero el principio ya quedaba aquí establecido. Aquí está el fundamento. Luego más adelante se va a edificar. Pero por el momento el Señor ha puesto el fundamento. Digo que todo esto seguramente tenía mucho que ver con la conclusión a la que había llegado Pedro, porque el mismo Pedro tuvo luego una experiencia que vino a reforzar aún más esta misma enseñanza. Esto ocurrió en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, en los versículos 9 al 16. Lo podemos leer porque el momento es fundamental, el contexto determina el significado, la trascendencia de lo que estaba ocurriendo allí. Hasta ese momento el Señor ya había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, se habían formado las primeras iglesias, pero las únicas iglesias que había eran de personas judías. Recientemente, en el capítulo 8, habían entrado los samaritanos, que eran la mitad judíos, la mitad gentiles. Era una mezcla había parte judía. Pero los gentiles seguían estando excluidos de las iglesias. Y entonces el Señor, evidentemente tenía en su mente llamar a los gentiles, por supuesto que sí. Y la persona que iba a ser la encargada de hacer el primer llamamiento a los gentiles iba a ser el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro tendría que ser preparado previamente. Aquí en este pasaje, en este evangelio, ya lo estaba haciendo.
Pero ahora cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos vemos que se repite la lección. Fíjense, vamos a leer en el capítulo 10 de Hechos los versículos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se refiere a los mensajeros que mandó Cornelio, el centurión romano, que había tenido un sueño, envió a unos mensajeros que eran gentiles para que fueran a ver al apóstol Pedro. Un ángel les dio la indicación a Cornelio para saber dónde encontrarlo y que los llevara con ellos a su casa, llevaran a Pedro con ellos a su casa para que les hablara la palabra de Dios. Entonces dice, vuelvo a leer en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense que este versículo es prácticamente la repetición de lo que acabamos de ver en el Evangelio. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y luego Pedro pues saca esta misma conclusión, vuelve a relatar más adelante su experiencia y vuelve a incidir en el mismo asunto. Que Dios estaba haciendo limpios todos los alimentos. Aquí sí que hay un cambio. Aquí ahora Dios elimina la prohibición que había establecido anteriormente en el libro de Levítico y en la ley de Moisés. Elimina esa prohibición. Por eso a partir de ese momento ya se puede comer cualquier cosa. El apóstol Pablo, escribiendo también a los corintios, les decía: de todo lo que se compra de todo lo que se vende en la carnicería, comprad sin preguntar, por motivos de conciencia. Es decir, en una carnicería gentil, en Corinto, pues lo que se vendía allí era pues de todo. Y dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comprad. La única cosa es que no debían de preguntar. Si preguntaban y les decían que ese animal había sido sacrificado a un dios pagano, pues ya no podían comprarlo. Pero esa era la prohibición, ya era por otra cuestión. Pero estaba permitido. A partir de este momento Dios había levantado la prohibición y ya estaba permitido comer de todos los animales. Es curioso el momento en el que se libera este mandamiento, ya se anula este mandamiento. Y tiene que ver, como estaba diciendo hace un momento, con el hecho de que el Evangelio iba a ser predicado ya inmediatamente a los gentiles. Pedro estaba siendo preparado para ir a la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil, para predicarles el Evangelio. Y a partir de ahí, a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, no sin dificultades, pero el Evangelio se extiende por el mundo conocido. Especialmente empieza a ser aceptado mayoritariamente por los gentiles. Entonces, tiene mucha lógica que en este momento esta restricción sea eliminada. ¿Con qué finalidad? Bueno, porque habría sido bastante complicado que en esas primeras iglesias donde convivían judíos y gentiles, pues que para llevarles el Evangelio a los gentiles hubiera que obligarles a mantener la dieta que había establecido Moisés en la ley. Bueno, esto habría sido de nuevo bastante complicado, habría creado muchas tensiones, y el Señor quiere llegar a los gentiles. Esa sería una razón, abrir el camino, allanarlo para llevar el Evangelio a los gentiles. En otro sentido es lo que explicaba antes. Todas esas leyes del Antiguo Testamento eran leyes preparatorias. No solamente eran leyes simbólicas, leyes que de una forma gráfica apuntaban hacia verdades interiores, sino que también eran leyes preparatorias. Todas ellas apuntaban, eran leyes dadas tratando con niños espirituales, esperando el momento que llegaran a la madurez y se pudieran expresar de una forma diferente, más madura. Ahora en el Nuevo Testamento hemos llegado a ese momento.
porque ahora sí tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué se perseguía con la prohibición de comer ciertos animales en el Antiguo Testamento? Bueno, usted lo entenderá muy bien si tiene algún amigo musulmán. Es prácticamente imposible entrar en contacto con las comunidades musulmanas, porque ellos siguen manteniendo las mismas restricciones alimentarias que tenía el pueblo de Israel y que sigue teniendo el pueblo de Israel. Y ellos pues tienen que comer su carne, no pueden comer cerdo, tienen que comer ciertos animales, pues como los judíos, cordero, cosas estas, ¿no? Ternera, y tienen que haberlo sacrificado con su rito halal o eso que lo hace apto para un musulmán. Así que si usted invita a un amigo suyo que sea musulmán a su casa, pues le va a decir que no va a ir a su casa. A mí me ha pasado ya un montón de veces. Yo puedo ir a la casa de ellos porque yo como de todo, pero ellos no pueden venir a mi casa porque yo no he comprado la carne en la carnicería musulmana con el rito halal, o no he comprado en el supermercado el paquete de carne que venga etiquetado apto para musulmanes. Entonces, pues no van a venir a mi casa porque no se fían de mí. Para que ellos lo puedan comer, tiene que haberlo sacrificado un musulmán. Así que, pues no vendrán. Entonces esto crea unas barreras enormes. Estas barreras se creaban entre los judíos y los gentiles en aquel tiempo. Por lo tanto, sería muy difícil llevar el Evangelio con estas normas a los gentiles en este momento. Pero lo que debemos de recordar es que esto tenía la finalidad en su origen es de proteger al pueblo judío. En esa etapa, vamos a decir, infantil, en el que todavía se estaba formando y ellos estaban aprendiendo, Dios deseaba protegerlos y los protegía con estas normas. Como usted hace si tiene un niño pequeño que todavía no tiene capacidad de discernir, pues usted igual le dice, no, si un señor o alguien te da un caramelo a la salida del colegio, tú no comas caramelos que te den extraños, no los comas. Bueno, le está usted protegiendo, porque es un niño. La norma es demasiado estricta, porque bueno, pues habrá ocasiones en las que no habría que dudar, y otras sí, de la persona que le da el caramelo. Pero ya cuando uno es mayor, pues ya sabe, ya no le enseñaríamos de la misma manera, porque ya tiene madurez, ya sabe qué cosas puede comer, qué cosas no puede comer, ya va viendo un poco mejor y va entendiendo las motivaciones de las personas, en fin. Y si alguien le invita a tomar un café, pues puede que acepte cuando sea mayor, y en cambio de niño, pues le han dicho, no te vayas nunca con un extraño a comer nada ni a beber nada. Bueno, pues de la misma forma Dios en esa etapa preparatoria, porque ya digo, la ley del Antiguo Testamento tenía una finalidad preparatoria, pues los tenía un poco, el propósito era tenerlos un poco separados del mundo, en este sentido, para que no tomaran los malos hábitos, no se fueran tras los dioses paganos. Bueno, acaban de salir de Egipto, una sociedad mundana, pagana, idólatra. Dios los estaba protegiendo, pero ahora ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora hemos alcanzado, podríamos decir, la mayoría de edad. Ahora Dios ya nos enseña de otra forma. Los peligros siguen siendo los mismos, evidentemente, pero ahora ya entendemos. Y sobre todo tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos capacita para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en este momento, por estas dos razones, porque había llegado el momento de salir hacia los gentiles, y porque ahora tenemos los recursos para poder vivir, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo, pero sin ser del mundo, ahora el Señor quitaba ya esta restricción. Y lo que aquí estaba en germen, en el Evangelio, se consuma ya claramente en los Hechos de los Apóstoles, en el mismo momento en que ya se empieza a extender el Evangelio hacia el mundo gentil. Por lo tanto, nosotros ahora ya esto, pues creo que todos entendemos que el cristiano puede comer cualquier cosa. No es un problema este asunto. Y que nosotros tenemos que buscar y quedarnos con esta enseñanza que vemos aquí. Sí, podemos comer todo lo que queramos, pero no debemos de olvidarnos que el principio sigue permaneciendo ahí, que lo que a Dios le interesa, y está muy interesado, es en la santidad interior. Y esa santidad interior solamente la podemos conseguir por medio del Espíritu Santo, porque dentro de nosotros mismos hay un corazón malvado.
que no va a dar otras cosas de sí nada más que la maldad. Pero el Espíritu Santo puede limpiarnos, puede transformarnos. Pues les animo a pensar en esto y que como el rey David oraba, que nosotros, cada uno de nosotros, oremos del mismo modo. Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva dentro de mí un corazón limpio. Cámbiame, porque lo necesitamos. Pues sin duda que así tendremos la bendición del Señor cuando hacemos estas cosas y cuando desconfiamos de nuestro propio corazón, para fiarnos de la palabra de Dios y del diagnóstico que Él hace de nosotros. Pues les agradezco una vez más su atención y deseo que el Señor les siga bendiciendo muy ricamente. Gracias.